sino se trata de hacer los llenados de tal forma que esté la información que debe estar, ¿ya? ¿Por qué? Porque como profesionales vamos a estar muy expuestos a las denuncias, las quejas, que me miró mal, que me trató mal, que la mala atención. Entonces, la única forma para defenderte es hacer una buena historia clínica y tener tus papeles en orden, ¿ya? Entonces tenemos que hablar de cómo tiene que ser esa partecita de la relación médico-paciente, cómo es que tienes que hacer tus consentimientos informados, cómo es que tienes que atender a pacientes menores de edad, a adultos mayores, si puedes hacerles una atención a un niño, por ejemplo, en un caso de emergencia, cómo es que se actúa de esa manera, la necesidad de respetar determinados protocolos. Le va a tocar hacer exámenes médico-legistas. Entonces, la pregunta que uno se tiene que hacer es, oye, ¿yo debo hacer el examen médico-legista si yo soy serunista? ¿Yo debo hacer el levantamiento de cadáver? Pero si yo no soy especialista, yo no soy médico-legista. Oye, ¿yo debo hacer la certificación de la muerte? Pero si yo no lo he atendido, el pacientito se murió en su casa. El fiscal me ha ordenado. ¿Qué debo hacer? ¿Debo aceptar o me puedo negar? ¿No? Esas son parte, algunas de las preguntas que siempre nos hacen y que deben de ser resueltas, pues, ¿ya? Eh, ¿Cómo es que debo de actuar frente a un requerimiento para hacer un examen médico legista a una menor víctima de abuso sexual? ¿O cómo es que yo debo proceder cuando en una evaluación ginecológica a una niña verifico que ésta ha sido violentada? ¿Ya? Y eso debe partir de la idea de que no debo atender a un menor de edad solo. Pero ¿qué pasa cuando estoy en una situación como esas? ¿Ya? Yo les comento un caso, ¿ya? Para que tengan una idea de que las cosas a veces son más complejas de lo que parecen. Cuando uno no conoce la norma, porque cuando la conoce, bueno, se actúa pues de manera rápida y todo termina siendo mero trámite. Fíjense. Ya ni siquiera es hedonista, ya, es una médico, pero los hedonistas están sometidos a lo mismo. Es una médico que trabaja en un puesto de salud ahí perdido en la Sierra de Lima y un día coordina con el profesor del colegio, ya, para hacer ¿cómo se llama esto? Una capacitación y un despistaje de, ¿cómo se llama? De enfermedades venéreas. Eso se hace en coordinación con las obstetras, con las enfermeras, ¿ya? Es parte de las líneas de trabajo que manejan, ¿no? La estrategia de prevención de enfermedades está siempre a cargo o generalmente a cargo de enfermeras, y y el tema el tema sexual a cargo de profesionales de obstetricia, ¿no? Eh, entonces son las líneas que tiene cada uno y eso uno siempre tiene que respetar. O sea, no es que yo hago lo que se me ocurre, yo hago lo que finalmente lo que corresponde. En algunos establecimientos no hay obstetra, solamente hay enfermera. En otros no hay enfermera y hay obstetra. ¿Ya? En otros establecimientos no hay ninguno, así que es el médico el que tiene que hacer todo. Pero en este caso hay una obstetra, ¿ya? Y junto con la obstetra, la médico, que es jefa de puesto, coordina con el director del colegio para hacer la campaña. El director del colegio, en el día programado, los lleva a los alumnitos y ¿qué cosa les hacen? Les hacen la prueba de despistaje de VIH, ¿no? Que es una toma de sangre, y les hacen una pruebita más, no recuerdo el nombre, y les dan una charla. Y a los de
cuarto, quinto y media les dan preservativos, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? A otra colega que es nombrada, la denuncia a la médico y a la obstetra, ¿ya? ¿Y por qué las denuncian? Porque ella dice que utiliza a los padres de familia. Miren, cómo funcionan las cosas en el campo. Utiliza a los padres de familia para ponerlos en contra de la médico, o sea, de la jefe del puesto, y les hace firmar un memorial, una queja. Y en esa queja lo que los papás dicen es de que cómo es que les hizo esos procedimientos sin autorización. El resultado de eso, ¿cuál es? Le inician un PAT, un procedimiento administrativo disciplinario a la México, ¿ya? Entonces le hemos tenido que defender, pues. Al final hemos ganado, pero no hemos ganado no porque la médico haya hecho bien las cosas. Hemos ganado por temas de mero formalismo que al final determinaron que el proceso se caiga. Y ya por un manejo político es que al final la querían votar. Solamente le suspendieron al final 15 días, creo. ¿Ya? Pero finalmente ya pues ya estaba con su suspensión encima y es todo un problema. En razón a eso, después la médico esperó un tiempito y ha tenido que renunciar, ¿ya? Entonces, ese tipo de cosas tenemos que hablar. Oye, ¿tú puedes atender, hacer ese tipo de cosas a un menor de edad? Pero lo he coordinado con el tutor del colegio. Ah, lo has coordinado con el tutor. Qué bueno que lo hayas coordinado. Pero, ¿y lo debías coordinar con él? Pero si es el tutor, está bien, pues. Pero él tiene la responsabilidad, puede hacerlo, está legalmente capacitado para poder darte la autorización, finalmente podía o no podía dártela, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son con las que uno tiene que enfrentarse y tiene que saber, tiene que entender de qué se trata, ¿ya? Para de esa manera poder enfrentar adecuadamente ese tipo de retos que uno los tiene pues diario. Oye, ¿yo puedo manejar la ambulancia del puesto? Esa es una pregunta muy interesante, porque he visto casos en donde les han iniciado procedimientos disciplinarios. ¿Por qué? Porque estaban manejando el carro, o sea, la ambulancia, y eso es una situación de emergencia. Y en el centro piden que se les evalúe sin un adulto. Una evaluación que implique un diagnóstico exacto médico, ¿ya? Entonces, salvo que sea una emergencia, en principio hay que tener mucho cuidado ahí. Si vas a recetar, por ejemplo, entonces, tienes que tener autorización del papá. Tienes que decirle al niño, ven con tu papá. Entonces, si tú te das cuenta que el niño tiene alguna situación complicada, tienes que llamarlo urgente al papá y no le vas a decir al papá de que lo has revisado. Tienes que ser inteligente, tienes que decirle al papá, oye, me he dado cuenta, porque el niño ha venido, que tiene un problema, ¿ya? Entonces, ese problema tienes que tratarlo, tienes que verlo. Entonces, tenemos que revisar al niño. Entonces, le haces firmar ahí el consentimiento informado y regularizas la situación. Al niño y a la niña, especialmente si son varoncitos, ustedes deben de evitar tocar. No se toca, salvo que sea necesario. Y si se toca, se hace delante de alguien, ¿ya? Porque auscultar ya es parte de un acto médico. Para eso necesitas pues autorización. Si lo vas a hacer así de frente a la mala, perdiste, perdiste. Ahí donde se quejen, lo que te va a tocar es una denuncia penal. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado porque además los niños mienten.
¿ya? Y además el niño no diferencia, pues, el niño no diferencia. Entonces, hay que tener cuidado. Consentimiento informado para claro, porque si no, el padre también miente, ¿ah? El padre va a decir, lo ausculté y lo ha auscultado y le ha hecho esto, le ha hecho esto, le ha hecho esto, y a mí ni me preguntó. El consentimiento informado, señores, no es preguntar, es hacerle firmar una autorización. Si no, el consentimiento no existe. El consentimiento informado tiene una forma, ¿ya? Tiene una estructura y es escrito. Si no, no existe, ¿ya? Si no, no existe. Entonces, eso es algo que tenemos que entender. O sea, ven, nos damos cuenta de que estamos pues expuestos, porque uno dice, también se presenta el otro problema, chicos, ¿ya? Es que cuando viene el niño por un dolor de estómago, por ejemplo, que es lo más frecuente, ¿cómo le dices no? Es muy complicado, pues, ¿no? Es muy complicado. Entonces ahí le tienes que decir, oye, mira, puedes tomar una pastilla, pero llámalo a tu papá, no sé, esa situación se tiene que manejar bien, ¿ya? Esa situación se tiene que manejar bien, porque cuando le dices, no te puedo atender, ven con tu papá, el niño va y no va a decir eso, el niño va a ir donde su papá y va a decir, no me ha querido atender. Que la gente de la comunidad sienta confianza en lo que ustedes hacen y en el hecho de tratar de no tener mayor enfrentamiento con tus compañeros de trabajo, porque ellos son los que te hacen más problemas, porque como ellos conocen la norma, yo les hago la recomendación desde ya, no se atiende al paciente solo, ¿ya? Cuando es niñito, niñita, no se le atiende solo. Se le atiende siempre con la presencia de alguien, aunque sea el portero, tiene que estar mirando. ¿Ya? Hay que tener cuidado ahí, mucho cuidado, tiene que haber alguien del puesto, tiene que haber el técnico, tiene que haber la enfermera, alguien que mire, alguien que acompañe para que tengas un testigo, ¿ya? Para que cuando te denuncien digas, ¿de qué acoso? Si acá estaba alguien a mi lado, mirando. Obviamente no puede ser un tercero, pues, porque es un tercero, va a decir, ¿qué cosa es un tercero en la atención? Por eso de preferencia tienen que estar los padres. Cuando el embarazo es de un menor de 14 años, estamos hablando de la comisión de un delito, ¿ya? Entonces tú agarras, verificas que la paciente está embarazada, tienes inmediatamente que comunicar al Ministerio Público, porque ahí se ha cometido un delito, pues, obviamente. Cualquier acceso carnal a un menor de 14 años es delito, ¿ya? Ahí no, el consentimiento no sirve. Entonces, en ese tipo de casos, tú tienes que ir al fiscal y al fiscal decirle, acá se ha cometido un delito. Ya está. Entonces, el fiscal va a ordenar que se le haga un examen médico legista, ahí se va a establecer si realmente está embarazada y eso, con ese informe van a proceder a denunciar al responsable ya en el día a día. Entonces, lo que vamos a hacer en este curso, amigos, es tratar de empaparnos en la problemática que tiene el SERUMS y tratar de resolver pues todas las interrogantes que se les puedan presentar, así como lo estamos haciendo ahora de manera muy genérica, ¿no? Dos especialistas, el coordinador del área penal de la Defensoría del Médico, el doctor Felipe Salas, que les va a hablar de la parte penal del tema del SERUM. Los serunistas son denunciados ¿por qué? Por homicidio culposo, lesiones culposas, exposición al peligro, y he visto en algunos casos acoso, y hay un tema que es el uso de certificados médicos. O sea, utilizan su sello ya en certificados que no corresponden. Eso en algún momento salta, por ejemplo, cuando son certificados de defunción, así, y bueno, ya ahí se genera todo un tema. En este caso, los médicos son considerados como agraviados, ¿ya? Entonces, ahí cuando uno se entera de eso, tiene que hacer pues la denuncia correspondiente. Entonces, de eso se va a hablar del tema de la directiva que regula los certificados de defunción. Vamos a hablar acerca de la misma directiva del SEDUS, vamos a tratar de desarrollarla y me va a acompañar la doctora Marta Moscoso también, que es especialista en derecho sanitario,
que ve mucho, es una de las que más conoce a nivel nacional los temas vinculados a la práctica médica misma, ¿ya? Entonces ella va a hablar acerca de temas, temas del manejo de la historia clínica, de este tema de los certificados, ¿no? Cómo es que cómo es que se debe proceder para que estén adecuadamente preparados desde la parte normativa. Esto no tiene que ver con el tema asistencial, que es algo en lo cual nosotros no nos metemos. El curso será grabado, sí, ISPE graba el curso y lo eleva, lo pone ahí en su plataforma para luego, si alguien desea, lo puede adquirir. Si el curso es para médicos, no, el curso no solo es para médicos, el curso es para todos los profesionales de la salud, todos los que hacen SEDUS. Cualquiera que está haciendo o va a hacer, en realidad debería inscribirse en esto. Vamos a hablar de ser unista frente al acto médico, qué cosa es un acto médico, qué cosa es un acto de salud, cómo es la historia clínica, dónde está la responsabilidad del ser unista, cómo se prueba la responsabilidad, cómo es que debe ser la calidad asistencial, cómo es el régimen sancionador del ser unista, porque si bien es cierto, el ser unista no es considerado como un servidor público, si tiene algún tipo de responsabilidad y también puede ser procesado, ¿ya? Eh, cómo es el tema de la responsabilidad del tema laboral, los procedimientos de levantamiento de cadáver, requerimientos de autoridades, cómo debe ser la relación que debes tener con con el Ministerio Público, con la policía, cómo es que tienes que proceder cuando tienes denuncias por lesiones, homicidios culposos en el ejercicio de tu actividad, que esa es la parte penal, ¿no? Están todos cordialmente invitados. Yo siento que este tipo de eventos es importante porque les va a permitir tener información de primera mano actualizada y principalmente fidedigna respecto a cómo debe ser el manejo legal de los actos que hace el ser unista en su centro, ¿ya? Entonces, esta es información que no la van a encontrar en ningún libro, por si acaso, ¿ya? Ni tampoco en ningún manual, porque estamos hablando de mucha información. Lo que nosotros hacemos es sistematizarla, ponértelo en un paquetito y eso es, ¿ya? Entonces, eso para facilitar su manejo, su entendimiento, su comprensión. Desde ya les deseo a quienes están por iniciar su prestación el mayor éxito y mucha suerte. Y a quienes ya la están realizando, también los invito a que puedan participar de este curso y les deseo que en los 6 meses que les queda puedan cumplir adecuadamente sus funciones y no tengan ninguna complicación. Entonces, esperamos verlos y con eso yo me despido. Muchas gracias, doctor Carlos. Muy buenas noches.